Bueno, mi nombre es Robbie y como ustedes ya han escuchado, vamos a estar en el libro de Éxodo, capítulo 3, el libro de Éxodo, capítulo 3. Tengo que decir que esta semana ha sido un poco difícil para mí, aún en cuanto a en mi fe. A veces yo soy de Texas y ustedes han estado escuchando mucho lo que está pasando en Texas. Pero son esos desastres naturales que siempre nos hace pensar, okay, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que yo puedo interpretar el amor, el cuidado, nuestro Dios que está involucrado en el mundo y a la vez lo que estamos viendo en cuanto a sufrimiento? Y eso obviamente se escala cuando nosotros vemos el resto del mundo o aún en nuestras vidas personales. Aún en mi familia esta semana tuvimos un accidente bastante feo con un familiar, y entonces uno está haciendo esas preguntas. Y cuando cuando va al internet, que no es el mejor lugar para escuchar esas cosas, pero uno escucha cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Y comentarios por un lado diciendo, oh, es el juicio de Dios porque el gobernador de Texas dijo algo, no sé qué. Y por otro lado, oh, Dios no tiene nada que ver con eso porque Él solo restaura y solo redime. Y uno puede ver que no hay una respuesta teológica que satisface lo que realmente estamos buscando. Y entonces eso es cuando empiezan a salir las preguntas. Hey, ¿qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo entiendo? ¿Qué es lo que yo estoy siguiendo cuando veo a Dios y sus escrituras? Estuve pensando en eso y todos nosotros sabemos Proverbios 3, 5 y 6. Todos los niños lo saben, ellos lo repiten. Confía en el Señor, sobre todo confía en el Señor. No te apoyes en tu propio entendimiento. Y a veces no lo aplicamos a lo que estamos viviendo. Son cosas que tal vez no vamos a entender, pero igual hay que confiar en lo que Dios está haciendo. Y obviamente tenemos que tener esa tensión entre Dios es bueno, está con nosotros, está soberano sobre todo, pero a la vez vivimos en un mundo caído donde hay consecuencias del pecado y de cómo nosotros vivimos. Pero aún hoy, cuando llegamos a la historia, la narrativa que encontramos en Éxodo, encontramos esas mismas tensiones. O sea, han estado pasando desde el inicio de la historia. Y entonces es por eso que nosotros vamos a las escrituras para encontrar no solamente confort, pero también verdad. Y podemos encontrar el amor de Dios, pero aún en medio de todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, vamos a estar empezando con el versículo 1 de capítulo 3. Ahora, Éxodo en sí es parte de la gran narrativa, la gran narración de lo que Dios está haciendo en el mundo. Y si uno es judío, el Éxodo, lo que pasa en el libro del Éxodo es sumamente importante. Es como una memoria central a lo que es el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios se intervino en la historia y rescató el pueblo de libertad, de esclavitud hacia la libertad. Y entonces cuando nosotros estamos pensando en eso, hay que recordar, Él está ahí escuchando a su pueblo, ellos están sufriendo por muchos años bajo la esclavitud y Dios viene para rescatarlos. Ahora es interesante pensar que Él los dejó estar en esclavitud, todos los abusos, la opresión, las muertes, todo lo que hemos visto en los primeros 2 capítulos de Éxodo por mucho tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Dejando ahí. Pero lo que vemos es que desde que llegó José y después toda la familia de Jacob a Egipto, ellos han crecido desde una familia de 70, 72 personas, ahora probablemente a millones. Entonces, por ese tiempo, Dios ha utilizado Egipto como una incubadora para crecer una familia a una nación. Entonces, ¿se acuerda cuando Él hizo las promesas a Abraham y dijo, hey, yo te voy a dar esa tierra, pero una familia no puede llenar una tierra? Entonces, a través de esos planes de Dios, aunque es sufrimiento para el pueblo, igual Dios está actuando en eso. La semana pasada
tuve la oportunidad de ir al norte de Nueva York. Entonces yo tengo familia que vive allá y yo quería llevar a mi familia allá porque ellos no conocen ese lado de la familia. Entonces obviamente ellos viven al norte de Nueva York, hay que ir a las cataratas Niágara. Es esencial y les animo si están en ese lugar, hay que ir. Y pudimos hacerlo porque manejamos los 15 horas para llegar ahí. Entonces, cuando está en las cataratas, uno también tiene la oportunidad de meterse en un barco que entra en las cataratas. ¿Alguien lo ha hecho? Algunas personas sí lo han hecho. Entonces, es muy lindo, uno baja ahí al barco y te dan una capa de agua, de lluvias y todo eso, y empiezan a entrar y, oh, qué lindo, y esta es una foto que tomó mi esposa ahí, con una cámara normal, y es impresionante, wow, qué bueno. Después se acerca un poco más y empieza a pringar el agua, oh, qué lindo, ¿verdad? Que nos está pringando, pero después sigue. Y sigue, después uno está mejándose, no se ve nada, todo mi pelo en mis ojos y yo no veía, todo está gritando y seguía y no paraba y ya uno está pensando qué es lo que va a pasar, ya uno está orando y yo vuelvo a ver en ese momento y está el capitán, está en volante, pero hay otro co-capitán que está ahí sentado a los pies del río y tomando café, completamente tranquilo, pero para uno es abrumador, es algo que todos sus sentidos, el oído, el agua, todo te está inundando y casi no se puede procesar lo que está pasando. Y hay ese lado de asombro y temor que uno no sabe cómo, porque no es algo que uno puede controlar. Y creo que a veces es algo natural cuando topamos con partes de las escrituras, cuando un ser humano se topa con Dios, es ese sentimiento, pero eso es algo sobrenatural. Es algo más grande y es algo personal, relacional. Y eso es lo que vamos a ver como Moisés ahora interactúa con Dios. Muchas veces nosotros llegamos a Éxodo 3 y es la historia, si hemos crecido en la iglesia, es la historia que siempre hemos escuchado, oh, Moisés y la zarza ardiente, y nos olvidamos de ese asombro, de ese ser abrumados como lo que estamos viendo aquí. Entonces, al final de eso vamos a ver el llamado de Dios a Moisés, que realmente requiere fe que lo lleva a la obediencia a ese llamado. Entonces eso es lo que vamos a estar explorando hoy. Bueno, primer versículo. Cierto día, Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era el sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Ahora, a veces nos olvidamos de la línea de tiempo. Ese cierto día son unos, digamos, 40 años después del último capítulo. Entonces, ha pasado unos 40 años y ahí está Moisés en el desierto. Ahora, 40 años es bastante tiempo. Piensa hace 40 años qué es lo que estaba pasando en el mundo. Ahora, en ese sentido, él ha estado viviendo en el desierto por 40 años y el pueblo de Israel ha seguido bajo opresión, bajo esclavitud, sufriendo bajo la mano de Faraón por 40 años. Entonces, esto está pasando en el desierto, ellos siguen sufriendo. No es un tiempo corto. Y mientras que ellos están sufriendo, aquí está Moisés apacentando el rebaño de su suegro. Moisés es un pastor. Y para los egipcios, los pastores fue menospreciados. No fue un trabajo que ellos valoraban mucho, aunque era necesario. Entonces aquí tenemos a Moisés, que vimos la semana pasada, con toda la educación, todos los privilegios, y era príncipe de Egipto, y ahora está haciendo lo que él probablemente hubiera considerado como algo menos, aun siendo de Israel, pero eso es lo que le ha tocado. Recién yo estuve con un doctor que por muchos asuntos legales le habían quitado la licencia y por 21 años ha estado peleando el sistema en cuanto a eso.
Pero para mientras, él tiene que tomar muchos otros trabajos. Él siendo cirujano muy alto nivel y está trabajando en otras cosas. ¿Y qué es? Es un escándalo para su vida. No está menospreciando esos trabajos, simplemente está diciendo, yo estaba aquí y ahora yo estoy aquí. Y entonces eso es lo que Moisés está enfrentando en eso. Y cuando yo pienso en tal vez el gasto de potencial humano aquí en la vida de Moisés, el lado del mundo, el lado humano mío, yo pienso, wow, qué pérdida de vida. Tenía todos los privilegios, tenía toda la educación que David mencionó la semana pasada, tenía la posición que tenía. Y yo pensando, lo que yo hubiera hecho, Dios, es dejar que Moisés subiera de puesto, ganara más poder, llegue a ser el faraón y ya puede librar a su gente. Más fácil. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con eso? Es que ellos entonces nunca salen de Egipto. Y lo que Dios tiene que hacer es sacarlos de Egipto, el imperio, y llevarlos a su tierra que Él ha prometido, al Shalom, donde Él dice que fluye la leche y el miel. Entonces muchas veces lo que nosotros pensamos no es necesariamente lo que es necesario. Y eso es lo que pasa con Moisés. Cuando él mata al egipcio y ve que aún su pueblo no está a su lado, ellos no lo van a seguir. Y después Faraón se da cuenta y él tiene que huir. Yo me pongo en sus zapatos, en sus sandalias, y pienso, wow, qué desánimo. Entonces, ¿para qué me puse aquí en esta tierra? La falta de entendimiento de qué es lo que está pasando, cuestionar a Dios. Dios, pero me pusiste aquí, ¿ahora qué voy a hacer? Y al final, tal vez incluso rendirse a la realidad con una postura de, bueno, si Él no me quiere haciendo eso, mejor me voy. Y yo soy pastor, ni de mi propio rebaño, porque pertenece a mi suegro. Y yo voy a estar ahí y ahí muero. Intenté, no voy a dar más a este asunto, ellos no me quieren, los egipcios no me quieren y ya. Ahora, obviamente, desde fuera nosotros vemos qué es lo que Dios está haciendo, pero en el momento Moisés no sabe qué es lo que está pasando. Hubiera sentido como una vida gastada, sin éxito, y en realidad Dios sí lo está preparando, no simplemente para pastorear un rebaño de ovejas, de cabras, sino de toda una nación. Entonces, para nuestras vidas, yo creo que todos nosotros pasamos por tiempos de transición, pasamos por tiempos de pérdida, pasamos por tiempos donde sentimos que, hey, no estoy avanzando en mi vida, o invertimos en algo y perdemos todo, y ahora ¿qué vamos a hacer? Dios, no estás cumpliendo con las promesas que yo pensé que me estabas haciendo, yo pensé que yo iba para acá, pero ahora voy por acá. Todos nosotros vivimos eso. Esto no es lo que yo quería para mi vida. Y la pregunta es, bueno, si yo podría adelantarme en 10 años y ver para atrás, ¿qué es lo que Dios me está enseñando ahora? ¿Qué es lo que Dios me está preparando para el futuro? Porque yo creo que todos nosotros hemos sentido, Dios, ¿será que me has olvidado? O nos confundimos que eso es una pausa en nuestra vida con un rechazo de Dios hacia nosotros. Aún recién yo le comenté a mi esposa, yo le dije, hey, si yo no tengo ese tiempo en mi vida, lo que estoy haciendo ahora, hay un montón de cosas que yo no hubiera aprendido. Pero el trabajo que yo tenía que hacer en mi propio corazón para llegar a ese nivel es mucho. Y creo que es algo que nosotros podemos estar pensando. Versículo 2. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. La escena famosa. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Así que él anda en el desierto, llega a un lugar específico. En nuestros textos dice el monte de Sinaí, en el texto original dice el monte de Horeb. En realidad es la mayoría de eruditos,
la mayoría de eruditos creen que es el mismo monte, la misma montaña. Obviamente en esos tiempos, en la cultura en general, se consideraban que los dioses radicaban en las montañas. Entonces, aquí tenemos probablemente después Moisés escribiendo a través de otros escribas y ellos ya conocen esa montaña como el lugar donde radica Dios. Entonces lo describe. Y ahí aparece esa figura del ángel del Señor. Siempre es muy interesante cuando aparece eso porque no se refiere directamente a Dios, pero sí tiene atributos de Dios. Hay diferentes pensamientos aquí en cuanto a quién es, pero la idea es esto. Es una aparición, es una teofanía, una aparición de Dios en el momento. Es como Dios va a comunicar ahora con Moisés y lo que capta la atención, lo que le ayuda a Moisés a entender que eso no es natural, es algo sobrenatural, es que hay fuego en medio del desierto, seco, sobre una zarza y no se está quemando. No sé si han visto cosas raras con el IA, ¿verdad? Que uno puede crear lo que sea y si parece real, eso no es, eso es real. Zarza en fuego y no se está ardiendo. Ok, dice Moisés, eso sí es interesante. Y me imagino que no hay muchas cosas interesantes en el desierto, pero eso sí, yo voy a ir a ver qué es. Entonces Dios lo atrae con eso y eso pone la escena para toda la conversación que va a tener con Dios. Versículo 4. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Entonces, Dios quien lo atrae y Dios quien lo llama. Es algo sumamente personal, es algo sumamente relacional. Dios lo conoce. Él no ha escuchado de Dios, no sé si nunca ha escuchado de Dios, pero ahora Dios dice, hey, lo voy a traer y lo llama por su nombre. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acercas más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces lo primero que dice es que hey, quítate las sandalias. Tu postura en el resto del desierto, Moisés, tiene que cambiar porque estás en mi presencia. Ahora fue costumbre en ese entonces, ahora hoy en día hay ciertas culturas que hay que quitar las sandalias, los zapatos. Yo estuve en una conferencia en la India y India siempre se quita los zapatos, pero aún entrando en la iglesia, uno quita los zapatos y entra en la iglesia. Entonces, fuera de la iglesia hay cientos de zapatos por todos lados. Y yo siendo de mi trasfondo, pero mis zapatos van a estar después cuando vuelvo. No sé, pero siempre estaban. Entonces, hay un montón ahí, pero es la idea de que hey, voy a entrar en un espacio donde está Dios y por eso voy a demostrar que yo tengo una postura de humildad delante de Él. No quiero traer nada sucio dentro del lugar. Pero esta tierra santa no es santa porque la tierra es santa. La tierra es santa porque Dios es santo. Entonces su presencia está ahí, así que reconozcan eso. Sean conscientes de eso. Si Él es santo, entonces hay que tener esa postura de humildad delante de Él. Y dice, hey, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham. No dice, yo era el Dios de Abraham, yo era el Dios de Isaac y Jacob. Él está diciendo, yo soy el Dios ahora de tu pueblo. Lo que Él está haciendo es amarrando el llamado de Moisés con la historia personal de Moisés, diciendo, yo he estado con ustedes desde el inicio y aquí estoy llamándoles. Te estoy invitando a la historia, lo que yo estoy haciendo entre tu pueblo. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. ¿Se acuerda de esa reacción de temor y asombro a la vez? Eso es lo que él está sintiendo. Hey, yo no quiero verlo porque no quiero morir. Así de poderoso es el ambiente, lo que está pasando ahí. Versículo 7. Luego el Señor le dijo, ciertamente, y puede subrayar esas palabras, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo de Egipto. Segunda frase, he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces.
Tercera frase, estoy al tanto de sus sufrimientos. Después de tantos años, donde tal vez ellos no han sentido, no han visto a Dios, Él está diciendo, no, yo veo y yo escucho, yo estoy ahí con ustedes. Creo que para nosotros es poderoso escuchar eso, porque puede haber tiempos de nuestras vidas donde, Dios, ¿dónde estás? No escuchamos nada, no vemos nada de lo que está pasando en nuestras vidas. Y Él está diciendo, no, yo veo, yo escucho, yo estoy con ustedes. Yo sé lo que están pasando. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Porque yo veo, porque yo escucho, porque estoy con ustedes. Eso es como yo voy a actuar. Y yo voy a descender. Él tiene que bajar de su lugar para venir y ayudarnos, para rescatarlos. Y lo que va a hacer es sacarlos de Egipto, de liberarlos de la esclavitud. Ya no van a ser esclavos, pero no solamente no van a ser esclavos, también yo les voy a dar una tierra suya. Yo les voy a bendecir. Ustedes estaban bajo la esclavitud, estaban bajo la opresión, estaban bajo el abuso, pero sabe que ustedes van a ser libres y van a tener su propio lugar y yo voy a estar con ustedes. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan. Entonces Él va a quitar la tierra de otros, los cananeos, los hititas, los amarreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Y te voy a dar esta tierra. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Es impresionante, mucho está pasando aquí, pero Moisés, he escuchado a mi pueblo, así que voy a hacer algo al respecto. Los voy a rescatar, los voy a transferir, los voy a transformar, los voy a transferir del lugar y los voy a transformar a ser un pueblo conocido por su esclavitud a un pueblo libre con su propio lugar y les voy a dar un descanso en su propio lugar. Y el instrumento que yo he escuchado para eso eres tú. Yo pensando en Moisés, yo estoy pensando, oh, qué bueno, él estaba hablando, yo lo voy a rescatar, yo voy a hacer eso. Y ahora, pero tú lo vas a hacer. Ah, no, yo estoy bien. Estoy aquí con el rebaño, no hay que preocuparme, no tengo que hacer nada. Yo he tenido 40 años de paz, nadie me está persiguiendo aquí. Y Dios me dice, pero tú vas a ser el instrumento. Pero te voy a llevar a ese lugar de leche y miel. Ahora, la leche obviamente está hablando probablemente de prosperidad en cuanto a agricultura, animales. La miel probablemente no es miel de abejas, sino miel que sale de los frutos de esa región, de dátiles y higos y todo eso. Pero la idea es esto: van de esclavitud a prosperidad. Van de esclavitud para estar bajo las promesas y en la presencia de Dios. Es moverlos de ese reino de la oscuridad bajo imperio a un reino ahora bajo Dios y el shalom, el descanso, la paz de Dios. Y cuando nosotros vemos que el mediador para eso es Moisés, podemos ver hacia adelante y pensar en nuestras vidas, pensar en lo que Dios ha hecho para nosotros, a través de quién, un mediador, Jesucristo, y Él nos transfiere, Colosenses 1, ¿verdad? Nos lleva del reino de oscuridad al reino de su Hijo. Hay esa transferencia, hay esa transformación en nuestras vidas. Entonces, Dios ha estado en este negocio de rescate y redención desde el inicio. Él nos ha perseguido desde el punto cuando nosotros, los seres humanos, caímos como una raza, como los seres humanos caímos, y desde entonces Dios va persiguiéndonos. Es por eso que llamamos toda esa historia la historia de redención. Es una historia de rescate,
donde Dios es quien baja y hace la obra para que sus criaturas, nosotros que ya llevamos la imagen de Dios, podemos unirnos de nuevo con Él. Y desde Génesis, a través del Éxodo, el Antiguo Testamento, centrado en Cristo, su vida, su muerte, su resurrección, ahora nosotros también podemos recibir ese llamado a la salvación, ese llamado al rescate, a la redención. A pesar de que yo era esclavo del pecado, yo ahora puedo disfrutar mi libertad. No por lo que yo he hecho, sino porque Dios descendió, tomó mi castigo, tomó las consecuencias de mi pecado y ahora yo soy libre y puedo ser declarado justo, no por mí, sino por Él. Es lo que está haciendo Dios. Versículo 11. Pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó, yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Ahora empieza una conversación muy interesante porque Dios quien lo está llamando a Moisés y tenemos 5 veces que Moisés protesta. 5 veces Moisés dice no a Dios o cuestiona a Dios. Hoy solo nos va a tocar 2 en este capítulo. Pero esa primera pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Y qué dice Dios? Oh, eres especial. Te he te he dotado para este momento especial, esencial. Tienes toda la educación y la preparación. No te preocupes, lo vas a lograr. Él no dice eso. Ni responde. Es casi como, sí, cierto, no eres nadie, pero yo estaré contigo. Entonces, no importa quién eres, si yo estoy contigo, lo vas a lograr. No importa quién eres o si eres el mínimo de todo, porque yo estoy contigo, entonces lo vas a lograr. Entonces aquí el sentimiento que yo tengo de esa parte con Moisés es uno de que es eso, Dios, yo no lo quiero hacer, yo no soy nadie, no quiero hacer. Entonces él toma esa postura de pasividad y muchos hombres que han tomado nuestros estudios han escuchado esa palabra, pero esa pasividad donde uno dice, no, yo no quiero tener responsabilidad por lo que me estás pidiendo aquí. Y Dios le dice, no, yo te voy a dar ese gran llamado. Y correcto, tienes dudas. Y correcto, no eres nadie. Pero la diferencia es que yo estoy contigo. Y como prueba, cuando sí lo sacas, y no dice sí lo sacas, dice cuando lo sacan, cuando haces lo que yo te estoy pidiendo, eso va a ser prueba que yo soy el que te está apoyando en eso. Entonces, la habilidad de poder lograr o cumplir cualquier tarea que Dios nos da no se trata de las habilidades de uno o el conocimiento de uno ni la educación de uno. Se trata de que estoy confiando en Dios, quien está conmigo o no. No sé si tiene alguien en su vida que tal vez siempre te ha animado, un papá, una mamá, donde uno siente que si ellos me apoyan en eso, yo puedo darle con todo. Para mí es mi esposa. Si ella me dice, hey, dele, yo puedo conquistar el mundo. Si ella dice no, ya es otra cosa, pero es ese sentimiento. Él está diciendo, no importa qué es lo que te estoy mandando a hacer, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Entonces, imagínense esa situación, lo que él está pensando, que ahora tengo que ir a Faraón. Él me echó. Yo soy refugiado o deportado de ese lugar. Yo no soy nadie y soy un pastor y Dios me está diciendo que yo tengo que ir al hombre más poderoso del planeta en ese momento y hacer una demanda. Es algo imposible. Es como si nos vamos huyendo de nuestro país y después volvemos al presidente para decirle, hey, no, Dios me dijo que yo tengo que hacer esto. Obviamente él va a protestar eso. Yo también lo haría. Versículo 13, pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Entonces, si la primera pregunta es, ¿quién soy yo? La segunda pregunta es, ¿quién eres tú?
¿Quién me está enviando? Porque ellos me van a preguntar, ¿quién me está enviando? ¿Quién es esa persona, ese ser que me está enviando? ¿Cuál es su nombre? Y hay que entender que en ese contexto, nosotros obviamente vivimos en un contexto donde hay solo un Dios y el verdadero Dios. En ese contexto hay muchos dioses. Entonces ellos van a preguntar, ¿cuál Dios te está mandando a nosotros? ¿Cuál de esos dioses de donde has estado te está mandando? Entonces, él quiere claridad. ¿Quién es ese Dios? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Es interesante porque aún hoy en día todavía en realidad no sabemos cómo traducir ese constructo de la gramática de esa palabra. Tiene que ver con el verbo ser, entonces de ser, de existir. Y la idea es, yo soy el que siempre ha existido, yo soy el que existo, yo soy el que voy a existir, yo soy autoexistente, yo soy el que define la realidad, yo soy el que abarca todo, yo soy todo lo que será y lo que era y lo que va y lo que es. Da a entender eso, un sentimiento de eterno suficiente en sí mismo. Entonces lo que él está diciendo es, yo soy el verdadero Dios. Y es a ese Dios que usted tiene que basar tu petición a Israel con eso. Ellos tienen que saber que yo soy ese Dios. Recién yo estuve hablando con algunos jóvenes en una clase y yo les estaba explicando que para su vida realmente necesita anclarse a algo firme, a un fundamento firme. En el mundo nos ofrece un montón de otras cosas, pero ninguna de esas cosas nos pueden realmente sostener nuestras vidas, nuestras almas. Entonces yo estoy hablando no sé si han visto personas que suben las montañas. Eso es una ancla que utilizan. Hay muchas diferentes maneras de usarlo, pero la idea es que cuando tú estás anclado a la montaña, entonces si se cae, está bien, no te vas a morir. Si te mueres, probablemente era un error humano o el equipo falló, algo así. Pero ¿sabes lo que nunca va a fallar? La montaña misma. Eso siempre va a estar en el futuro. Tal vez hay piedras sueltas, algo así, pero la montaña, eso está fijo. Si hay error es por este lado, no es por la montaña. Y eso es lo que estamos viendo aquí. La base fundamental es Dios. Él no falla cuando hay errores porque nosotros hemos hecho errores. Pero si nosotros nos quedamos anclados, eso es lo que da el fundamento base para que nosotros podamos seguir hacia adelante. Entonces, eso es lo que él está diciendo cuando él dice, yo soy el que soy. Yo soy el que define toda la realidad y toda la existencia de todo. Si se ancla a mí, si ellos entienden que yo soy su Dios, van a estar bien. Versículo 15. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de sus antepasados, aquí viene la parte relacional, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. ¿Quieren claridad en quién soy? Yo soy el que siempre he estado con ustedes. Yo soy el que ha hecho las promesas, yo soy el que ha hecho los pactos con ellos y yo soy el que te ha escuchado y visto y estoy al tanto. Por eso puede dar ese nombre a ellos. Implica pertenencia y relación. Entonces, en los siguientes versículos no voy a leer todos, pero él repite qué es lo que Moisés tiene que decir al pueblo de Israel y le dice, hey, dígales quién soy, dígales qué es lo que voy a hacer. Rescatarlos de Egipto y después el versículo 18 dice, y los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. Entonces, cuando eso pasa, entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor, Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro, así que permítenos, por favor, hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Es interesante que dice, da un tiempo específico, pero nunca dice que van a volver.
Entonces, muchos eruditos están pensando, hey, ¿por qué 3 días? Y probablemente simplemente está diciendo, hey, vamos a ir por una cierta cantidad de tiempo y obviamente se entiende que no van a volver a la esclavitud en eso. Entonces, la promesa es el rescate, los voy a llevar y Dios quiere eso para su gente. Versículo 19. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Eso me daría mucho susto pensar que el Dios, el yo soy, va a estar levantando su mano contra mí, si yo soy el faraón. Es interesante, a través de las escrituras solo hay como 3 etapas grandes donde vemos muchos milagros. Entonces vemos Elías y Eliseo, finales de primero de Reyes y inicios de segundo de Reyes. Vemos el tiempo de Jesús y los apóstoles, obviamente. Y después, y antes, obviamente, vemos aquí en esta parte. Eso es cuando Dios se va a hacer más visible a través de esos milagros para demostrar su poder, para que Faraón vaya a soltar al pueblo de Israel. Además, entonces, al fin, el faraón los dejará ir. Además, haré que los egipcios los miren con agrado. Entonces, no solamente los va a soltar, también ellos te van a bendecir. Les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. Van a salir como un pueblo victorioso. Van a salir como los que han ido conquistado y agarrado todo lo bueno de ese pueblo. Toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que viven con ellas toda clase de objetos de plata y de oro y prendas costosas. Acuérdense, ese es el imperio más fabuloso, más grande, más rico de todo ese momento. Con estos vestirán a sus hijos e hijas, así despojarán a los egipcios de sus riquezas. Entonces Moisés el llamado de Moisés no es fácil. Él tiene que llegar primero a convencer a los israelitas y segundo a convencer a Faraón. Y ninguno en el pasado le ha prestado la atención a Moisés. Entonces, no es una tarea fácil, pero en todo eso, ¿qué es la respuesta de Moisés? No vamos a llegar ahí todavía, pero él simplemente tiene que escuchar y obedecer al llamado. Moisés, vaya y hable. Eso es lo que quiero que tú hagas. Entonces, él tiene que hacer eso. ¿Cuál es el rol, el papel de Moisés? No es héroe, no es estratega, no es líder de un ejército, es simplemente ir y hablar. Es escuchar a Dios y obedecer, es proclamar lo que Dios le ha dicho, es confiar y es caminar, es hacer lo que Dios le ha mandado a hacer, es decir lo que Dios le ha mandado a decir, es proclamar lo que Dios le ha mandado a proclamar. El llamado de Dios necesita de fe y confianza para que pueda llevar a la acción y obediencia. Entonces, tengo 3 ideas que quiero explorar al terminar rápidamente de esto, especialmente enfocándonos en Moisés. Si ese llamado pide fe que lleva a la acción. Creo que la pregunta tal vez para nosotros es la siguiente. ¿Puedo yo confiar lo suficiente en Dios como para obedecerle en lo que me está pidiendo? Y yo no sé qué es lo que Dios está pidiendo en su vida ahora. Pero Él sí te está hablando, sí está actuando. ¿Puedo yo confiar lo suficiente en Dios para que yo pueda obedecerle? Y si podemos contestar sí a esa pregunta, creo que nos mueve en 3 áreas de nuestra vida. Primero nos mueve de la pasividad al propósito en la vida. De la pasividad al propósito en la vida. Entonces, cuando nosotros estamos viendo a Moisés, es muy fácil que él simplemente vive y siga viviendo una vida en pasividad. Yo soy el pastor, yo como, tengo que comer, tengo mi esposa, tengo mis hijos y trabajo para mi suegro y ya. Ya yo intenté hacer algo grande en el mundo, no funcionó, no quiero hacer nada más. No había funcionado a su manera.
no me aceptaron, pero les digo, Dios lo llama y lo levanta y lo manda. Entonces ya su vida no es que no tiene impacto. Cuando nosotros movemos de esa pasividad a propósito, vea, no hay vida desperdiciada en las manos del Señor. No importa lo que estás haciendo. Como papá, como mamá, como hijo, hija, estudiante, trabajando, jefe, empleado, lo que sea, Dios tiene un propósito para ti. Dios viene y dice, hey, yo tengo una tarea especial. No eres nadie, correcto, pero cuando yo estoy contigo, lo puedes lograr. Entonces, aún para mí, esta semana me animó mucho porque a veces uno puede sentir como fracaso. ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Yo veo a todos esos que tiene ese carro, tiene esa casa. Y nos empezamos a comparar. Sabe que nosotros vivimos en una cultura de solo es comparación, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué es lo que ha causado entre todos? Ansiedad, depresión, pero todo tiene que ver, yo no tengo lo que los otros tienen. Y Dios nos llama y dice, no, tienes propósito, mientras que ellos van detrás persiguiendo cosas que no puede sostener sus vidas, yo vengo y les doy un propósito. Solo necesitas que me obedezcas. Entonces tal vez sí, puede ser que no hemos logrado lo que queríamos en nuestros sueños. Tenemos sueños que no hemos llegado. Tenemos motivos que pueden ser buenos, tenemos motivos malos o malas decisiones que han afectado nuestras vidas, pero Dios sí tiene algo para cada uno de nosotros para hacer. Primero, para seguir su Hijo. Nos ha llamado a la salvación y con ese llamado a la salvación, Él dice, hey, yo quiero a través del poder del Espíritu que me ame a mí y ame a otros. Eso es su vida. ¿Cómo es que esto se ve en su vida? Porque cuando ponemos nuestra fe en Cristo, el mediador que nos ha rescatado, entonces implica que hay algo que hacer con nuestras vidas. Tu vida no es un gasto, así que no gastas tu vida, no desperdicias tu vida. Segundo, cuando confiamos en el Señor, nos mueve del temor hacia la fe. Del temor hacia la fe. Yo creo que vivir en temor en vez de fe es uno de los peligros más grandes de la vida. Y creo que en esta cultura nosotros cubrimos nuestro temor con la búsqueda de confort y comodidad. Nosotros cubrimos el temor a vidas sin significado, sin sentido, con llenarnos de cosas, con distraernos con cosas. Entonces, cosas que realmente siente como, oh, ese es el propósito de mi vida, yo voy con todo en esto, lo otro, pero en realidad estamos simplemente intentando tapar un hueco que está lleno de temor hacia qué es lo que estoy haciendo con mi vida. Pero si creemos en Dios y que Dios nos ha dado su espíritu, entonces tenemos un espíritu y no de temor. Nosotros nos ponemos nuestra fe en Cristo y entonces como lideramos a nuestras familias, a nuestras esposas, a nuestros esposos, como trabajamos, como vivimos ese propósito que estamos hablando, ya nosotros vivimos con fe. Y no es en fe en nosotros mismos. Esa es parte de la cultura, oh, crece en sí mismo. No, ponemos nuestra fe en el gran yo soy, el que es la ancla de nuestras vidas. Él es que define la realidad que existe en todo. Confía en Él, ponga su fe en Él, como papás, mamás, hijos, hijas, todo lo que somos. Pongamos nuestra fe en Él porque el gran yo soy está con nosotros. Él lo dice. Vivir con miedo nos limita, vivir con fe abre una vida de poder en el Espíritu. Eso se hace no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Él. Y finalmente nos mueve de seguir llamados falsos al llamado de Dios. Yo creo que hay que cuidarnos de todos los llamados falsos que están alrededor de nosotros. Y no estoy diciendo que todos los falsos son malos.
Simplemente estoy diciendo que dedicar nuestras vidas a 100 atrás de algo que no va a dar vida eterna, entonces no resulta en nada más que tal vez placeres instantáneos aquí en esta vida. Yo sé que Moisés probablemente tenía en mente algo cuando vio sus privilegios y la posición, pero así no era su llamado. No era su llamado llegar al poder y así librar a su pueblo. Su llamado era obedecer a Dios y así liberarlos a través del poder de Dios. Su llamado era confiar en Dios y obedecerle a su tiempo para liberarlos. Y en este mundo hay muchos llamados falsos, buenos y malos. Y nosotros seguimos todo eso. Siempre estamos persiguiendo algo, nuestros corazones van detrás de eso. Y todos esos llamados requieren tiempo y energía y inversión y todo lo que está en nosotros. Y nosotros somos muy limitados. Tenemos esa cantidad de vida, esa cantidad de tiempo, esta cantidad de energía. Pero hay que recordar, todos tenemos un llamado de Dios. Primeramente, un llamado de Dios para seguir a su Hijo. Él dice, yo los quiero rescatar. ¿Vas a responder? Yo lo hice a través de mi Hijo, envié a mi Hijo para que ustedes puedan poner su fe en mí. Eso es el verdadero llamado a la salvación que Él nos ha dado. Y por eso entonces, ahora conocer a Dios, obedecerle, eso lleva a su gloria y a su grandeza. Y entonces, creo que es importante que nosotros podemos ver la diferencia entre el llamado de Dios, que es lo que Él promete, y los llamados falsos. Y desafortunadamente creo que hay muchos llamados falsos que han entrado en la iglesia. A veces se escucha, oh, ponga su fe en Cristo y por eso la vida va a ir bien. Y vas a tener salud y prosperidad y riqueza. Puede ser que sí, pero te digo, Dios no te llamó por eso. Eso termina. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Hay un llamado de seguir a Dios. La pregunta es si vamos a responder. Entonces Él nos mueve de pasividad a propósito, de temor a fe y de los llamados falsos al llamado de Dios. Vamos a protestar, vamos a responder, cómo lo vamos a hacer y vamos a ver la respuesta de Moisés la siguiente semana. Pero podemos confiar en Él o no. Déjame orar. Señor, te damos gracias porque aún a través de un ser humano que tenía tantos fallos como Moisés, a la vez lo utilizaste de una manera que cambió la historia del mundo. No solamente de los israelitas, sino de los egipcios y eventualmente al pueblo judío, donde salió Jesús y ahora aún a nosotros mismos. Eso no es algo que viene de la mente humana, Señor. No podríamos inventar esto. Eso viene de tu palabra expuesta a nosotros y lo queremos creer. Entonces, Señor, yo pido que nosotros como pueblo, como individuos, como familias, que nosotros podemos confiar en ti, el gran yo soy, el que da y define realidad, para que nosotros podamos tener propósito en nuestras vidas, que nuestra fe pueda crecer y que podamos seguir el verdadero llamado que nos has dado. Es en tu nombre, Jesús, que oramos. Amén.